El destructor estelar Exactor y su hermano el Executor viajaban al lado del otro, eslora a eslora, formando un paralelogramo de blindaje y armamento. La lanzadera negra de Vader recorría la corta distancia que había entre ellos. Iba sentado en la fila delantera de asientos de la cabina de pasajeros, con su escuadrón de soldados de asalto detrás de él y los pensamientos más centrados en lo que esperaba en Kashyyyk, en el encuentro al que se dirigía y que sospechaba era algo más que una formalidad. Si alguna conversación con Sidious, pese a haber tenido lugar semanas antes, parecía haber sucedido ayer, le había dejado claro que su maestro lo estaba manipulando ahora como lo había hecho antes de su conversión. Sidious quiso ganarlo por la causa Sith desde la guerra y durante ella. Desde entonces su objetivo era transformarlo en un Sith. Lo manipulaba para enseñarle que el poder del lado oscuro no nace de la comprensión, sino del apetito, de la rivalidad, de la avaricia y de la malicia. Las mismas cualidades que los Jedi consideraban viles y corruptas, para tener a pupilos a raya y que no exploran las profundidades de su verdadera naturaleza. Para contenerlos, no fueran a descubrir por su cuenta el auténtico poder de la fuerza. La ira conduce al miedo, el miedo al odio, el odio al lado oscuro. Justamente, pensó Vader. Ante la insistencia de Sidious, había pasado las últimas semanas aguzando la habilidad para invocar y utilizar la ira, y se sentía al borde de un aumento significativo de sus habilidades. El espacio era propio para semejantes sentimientos, se dijo mientras clavaba los ojos en el mirador de la cabina. El espacio era más apropiado para los Sith que para los Jedi. Era la esclavitud invisible de la gravedad, el poder contenido en las estrellas, la completa insignificancia de la vida. En cambio, el hiperespacio era más apropiado para los Jedi, nebuloso, impreciso e incoherente. Cuando la lanzadera atracó en la bodega del Executor, Vader guió a su contingente de soldados al exterior de la nave para descubrir que su anfitrión no había tenido la cortesía de estar presente para recibirlo. En su lugar, había un contingente de tripulantes ataviados de gris, dirigido por un oficial humano llamado Dark. Que empiecen los juegos, pensó Vader, mientras permitía que el capitán Dark lo escoltara hasta las entrañas de la nave. El camarote al que acabó siendo conducido estaba en la parte superior de la torre icónica del destructor. Al entrar, Vader se encontró con su anfitrión sentado tras un brillante escritorio, claramente dudando si debía permanecer sentado o levantarse, si debía ponerse a la altura de Vader o continuar sugiriendo una apariencia de superioridad. Su anfitrión sabría que en cualquier caso, Vader prefería permanecer en pie, por lo que no era probable que se le ofreciera asiento. Que también supiera que era capaz de estrangularlo desde el otro lado del camarote, debió de pesar de algún modo en su decisión. ¿Qué hacer?, debía de pensar su anfitrión, y entonces se levantó, revelando a un hombre delgado de rasgos afilados, que dio la vuelta a su mesa con las manos agarradas a la espalda. «Gracias por desviarse de su camino», dijo Wildhoff Tarkin. La muestra de gratitud era inesperada, pero si Tarkin pretendía prolongar el juego, Vader le seguiría la corriente, dado que al final todo se reducía a establecer el estatus de cada cual. Así es como sería el Imperio, pensó, una lucha entre hombres que aspiraban a llegar a la cumbre para sentarse a los pies de Sidious. El emperador me lo solicitó así, dijo por fin Vader. Tarkin frunció los delgados labios. Supongo que podemos atribuir al emperador la habilidad de hacer que se conozcan seres con formas de pensar semejantes, o de enfrentarlos unos a otros. Tarkin asumió una actitud más tranquila. Eso también, Lord Vader. Tarkin tenía una mente tan afilada como sus pómulos, y había ascendido rápidamente en las filas del personal político y militar de élite que Palpatine acababa de reunir, y en las que cotizaba la cara de ambición. Tanto se había creado un nuevo título honorífico para Tarkin y los hombres ambiciosos como él, el Moff. Vader lo había conocido una vez, a bordo del destructor estelar clase Venator, el lugar remoto donde se construía el arma secreta planetoide del emperador. El traje de Vader era por aquel entonces muy reciente, y se sentía torpe, inseguro, entre mundos. Tarkin se sentó al borde de su mesa y sonrió. Puede que entre los dos consigamos determinar el motivo por el que el emperador organizó nuestro encuentro. Vader cruzó los enguantados brazos entre sí.
Sospecho que usted conoce más sobre el propósito de este encuentro que yo, Moff Tarkin. La sonrisa de Tarkin fue reemplazada por una mirada inquisitiva. Posiblemente podrá conjeturarlo, amigo mío. Kashyyyk. Bravo. Tarkin activó una holoplaca situada sobre su escritorio. En el cono de luz azul que brotó de él apareció un baqueteado transporte de diseño militar moviéndose a través de un cordón de corbetas imperiales. Esto se grabó hace unas 10 horas en el punto de control del sistema de Kashyyyk. Como ya habrá adivinado, el transporte pertenece a los Jedi. Parece un modelo civil, pero no lo es. Hace unas semanas fue secuestrado en Delalt y fue un objeto de persecución que acabó con varios cazas imperiales destruidos. No obstante, hemos de localizar sus movimientos desde entonces. Los ha estado siguiendo, dijo Vader con auténtica sorpresa. ¿Está el emperador al tanto de esto? Tarkin volvió a sonreír. Lord Vader, el emperador está al tanto de todo, pero no a su aprendiz, pensó Vader. Ordené al personal de punto de control que ignorase el hecho evidente de que se había alterado la asignatura de transporte y que ignorase también que los códigos proporcionados por el transporte muy probablemente fueran falsos. ¿Por qué no se limitaron a capturar a los Jedi? Teníamos nuestros motivos, Lord Vader, o quizá debería decir que los tiene el emperador. ¿Ahora están en Kashyyyk? Tarkin paró la holoimagen y asintió. Pensamos que les negarían la entrada, pero parece ser que alguien a bordo está familiarizado con los protocolos comerciales de Kashyyyk. Vader lo meditó un momento. Ha dicho que tenía motivos para dejar el transporte por el punto de control que accesase, ¿correcto? Sí, ahora voy a eso, dijo Tarkin, poniéndose en pie y empezando a pasear ante el escritorio. Me doy cuenta que usted, menos que nadie, no requiere ayuda para llevar a los Jedi fugitivos ante la justicia. Pero quiero exponerle un plan mucho más amplio para que lo considere. Si acepta la propuesta, estoy en situación de conseguirle todas las naves, personal o material que considere necesario. ¿Cuál es esa propuesta, Moff Tarkin? También se detuvo y se volvió para mirar a Vader. Muy simple. Los Jedi son su prioridad, como debe ser. Y la verdad es que el Imperio no puede permitirse que unos rebeldes potenciales vaguen sin control. Pero alzó un índice huesudo. Mi plan permitirá que el Imperio obtenga un beneficio mucho más sustancial de sus esfuerzos. Tarkin reactivó el holoproyector y dirigió su atención a una imagen del proyector secreto del emperador, anclado en la órbita de su escondrijo en el espacio. Vader sabía que el emperador había encomendado a Tarkin la supervisión de ciertos aspectos de construcción, pero era evidente que Tarkin buscaba algo más. ¿Cómo puede influir mi cacería de unos pocos Jedi fugados en sus planes para el arma del emperador?, preguntó Vader. ¿Mis planes?, dijo Tarkin con una breve risotada. Muy bien, le diré la verdad. El proyecto anda muy atrasado, ha sufrido problemas de ingeniería, retrasos en los envíos, contratistas poco fiables y, sobre todo, escasez de buenos trabajadores especializados. Mira a Vader. Debe entender, Lord Vader, que lo único que deseo es complacer al emperador. Este es el verdadero poder de Sidious, pensó Vader, la habilidad de conseguir que los demás solo deseen complacerlo. Daré eso por válido, dijo por fin. Tarkin lo estudió. ¿Estaría dispuesto a ayudarme a conseguir ese objetivo? Hay una posibilidad de ello. Tarkin frunció los ojos y asintió de una manera que estuvo cerca de ser una inclinación respetuosa. Entonces, amigo mío, nuestra sociedad solo acaba de empezar.